La idea es entonces reflexionar en la importancia de la comunión misionera en estos equipos misioneros vicariales para utilizar adecuadamente los recursos disponibles e integrar bien los servicios que se deben prestar en la comunidad. Creo que eso es algo pues, que debemos nosotros contemplar en este sentido. Hay muchos recursos, la iglesia es rica y esos recursos muchas veces están ahí como en una bodega. En una bodega donde ha habido una construcción, ahí se van arrinconando las palas, los azadones, las piochas, los barriles y una cantidad de cosas que luego después, si no se sabe, pues es capaz de que puede estar ahí sin ser utilizados en otros ámbitos en donde podrían ser utilizados. Entonces, creo que estos equipos de pastoral misionera, vicariales, pues tienen esta labor y creo que todos tenemos esta labor. Estas son unas ideas que creo que todas las sabemos y las sabemos sobre todo porque Jesús nos las ha enseñado, ¿verdad? Él las ha puesto en práctica. El hecho de que Jesús buscara involucrar a muchas personas en la obra que Él venía a iniciar y lo tenemos también nosotros realizado en los Hechos de los Apóstoles, que siempre en el tiempo de la Pascua estamos leyendo, en donde nosotros vemos de cómo el Espíritu Santo se va sirviendo de los distintos instrumentos, tanto de los servidores apostólicos, pero también de muchos laicos que se van involucrando en esta tarea que es pues de suma importancia. Y claro, de que este aspecto que ahora reflexionamos es de suma importancia. Nuestra principal perspectiva de vida y servicio entonces es realizar nuestra misión en y desde comunidades eclesiales vivas, dinámicas y misioneras. Desde ahí debemos nosotros entonces poder llevar a cabo esta tarea, tener esta visión. Quiero desarrollar esta intervención como en 3 momentos. Comenzar con la contemplación de la experiencia común, que la experiencia es vasta, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene mucha experiencia, porque veo hermanos que ya tienen bastantes años recorridos y veo otros hermanos en cambio que están, podríamos decir, iniciando a lo mejor ese camino de participación activa dentro de la iglesia, pero digamos este elemento, por poner este aspecto que nosotros conocemos y admiramos como son las hormiguitas, ¿verdad? Las hormiguitas nos dan un gran ejemplo a nosotros. Queremos solo destacar de cómo ellas son trabajadoras, cooperadoras, pacientes y además perseverantes. Creo que esas cualidades de las hormiguitas son muy importantes y que todo trabajador, todo ser humano deberíamos poder imitar y naturalmente en el ámbito de la iglesia no nos podemos quedar atrás, ¿verdad? En el ámbito de la iglesia más bien tenemos nosotros que estar renovando esta conciencia y aprendiendo también de la obra del Creador. Una hormiguita es capaz de llevar una hoja por kilómetros para ayudar a su comunidad si es necesario. Y eso lo vemos nosotros en muchos miembros de la comunidad cristiana, de los grandes sacrificios que hacen para llevar el alimento de la palabra de Dios a muchos hermanos. Y son perseverantes. No lo hacen una vez y luego después se olvidan, ya que aquel que está en necesidad, lo más seguro es que siga teniendo necesidad. Y por lo tanto, ese aspecto de la perseverancia es de suma importancia. No más por ver la imagen, ¿verdad?, que ya nosotros conocemos, porque las hormiguitas están en todas partes, en nuestras casas, ¿verdad? Salen por las esquinas de las paredes y así sucesivamente. Pero ahí nos dan ese ejemplo muy especial, las hormiguitas. Siempre hay enemigos, ¿verdad? Siempre hay enemigos que quieren destruir aunque hayan dificultades o aunque hayan enemigos, pero si todas las hormiguitas trabajan, ven que hacen fracasar al enemigo. El enemigo para nosotros es el mal y aquel que promueve el mal en el mundo, ya que los equipos misioneros promovemos el bien de cualquier manera que sea para con nuestros hermanos. Y claro, muchas veces hay que ofrendar la vida, otras veces hay que pasar o simplemente con frecuencia pasar inadvertidos, pero sin embargo la obra se va realizando. Digamos ese aspecto como una experiencia común. A nivel de experiencia cristiana,
Ustedes conocen ya esos números. Veo que hay varios que tienen cuaderno y han tomado nota, pero creo que estos números, que es el inicio del capítulo 5, es la primera parte del capítulo 5, toda esa introducción es muy importante y diríamos de que ahí nuestros obispos reunidos en Aparecida han hecho una síntesis muy preciosa acerca de esto, que claro, vale la pena de que nosotros lo leamos, lo releamos y veamos cómo se va aplicando ya en la vida cotidiana. Es llamados a vivir en comunión, así se titula, ¿verdad? Llamados a vivir en comunión. O sea que es una llamada que Dios nos hace en nuestros días a través de nuestros obispos para que vivamos en comunión. Hemos de ser sinceros de que este aspecto de la comunión a todos nos cuesta. Bastante difícil en la iglesia, en las parroquias. Y si comenzamos a preguntar, creo que sale un montón de quejas inmediatamente, ¿verdad? Pero no solo en lo que nosotros vemos de lo que los demás fallan, sino también en lo que nosotros podemos ver de lo que nosotros fallamos para ir viviendo en ese espíritu de comunión. Con frecuencia siempre la culpa lo tienen los otros, pero no nosotros, ¿verdad? Pero en este caso es importante escuchar la llamada a la comunión. Esta comunión con aquellos que son los responsables principales, podríamos decir, en el trabajo misionero, como es el párroco, como es el vicario parroquial y los demás servidores, aquellos que trabajan más inmediatamente con ellos, pero luego después este trabajo de comunión con todos los demás. El reino de Dios se manifiesta en la vida de comunión y en la actividad misionera, como lo acabamos de escuchar en este capítulo 17 de San Juan. El mundo creerá si es que nosotros vivimos la unidad. Esta es una nota de la iglesia, la nota de la unidad. Pero esta unidad se manifiesta en la vida de relación fraterna, ¿verdad? En las relaciones interpersonales, en la comunicación efectiva que mantenemos unos con otros. Entonces, por eso este aspecto dentro de lo que es la pastoral misionera, la pastoral que la iglesia debe realizar, que es una pastoral misionera, es un aspecto de lo que se les llaman, por lo menos cuando yo estuve en el seminario, me recuerdo que se le llama así, mediación del reino de Dios. O sea que en donde hay vivencia de comunión, ahí el reino de Dios es más visible. En donde hay menos vivencia de comunión, el reino de Dios es menos visible, ¿verdad? Y esta vivencia de comunión no solo está en el hecho de estar reunidos, que ese es un signo importante, ¿verdad? El hecho de reunirse es importante. Y que Jesús haya querido de que sus discípulos se reunieran, ¿verdad? Porque eso quiere decir iglesia quiere decir reunión, pero esta reunión es para algo. Entonces, esto que se realiza en esta reunión y que se proyecta después de la reunión es lo que manifiesta de que esta comunión o este espíritu de comunión de verdad es importante. Entonces, esta comunión, cómo lo vivimos, cómo la promovemos, me parece a mí, y tomado de algunos materiales también que tienen que ver con la promoción del espíritu misionero en el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque el espíritu misionero hay que promoverlo, y creo que esta actividad tiene esa finalidad, ¿verdad? Que se promueve el espíritu misionero en todos los líderes, en este caso ustedes, grupos muy importantes de comunión o de trabajo misionero vicarial. ¿Cuál es ese primer nivel y clave para no perder el horizonte y para tener una convicción profunda? Pues es lo que aquí llamamos comunión con la Santísima Trinidad. Esto es lo primero. Siempre nos dirigimos a Dios. A Él nos dirigimos en primer lugar. Él es la fuente, como nos lo enseña la iglesia, es la fuente de la comunión. Dios, en su infinito amor, amor perfecto, que vive en sí mismo, en esta comunidad de amor, así es la comunidad más perfecta, sin ningún defecto, como es la comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que en el Concilio Vaticano II y en los demás documentos de la Iglesia, pues nos los van haciendo, diríamos, reconocer la misión de la Iglesia, y nuestra propia misión entonces se fundamenta en esta comunión de la Santísima Trinidad. Veamos entonces esta comunión en la intimidad de Dios. La comunión perfecta está en Dios,
Y de esa vida perfecta se realiza entonces la proyección más perfecta y efectiva. Porque la proyección que hace de sí hacia afuera de sí es perfecta. La primera es la obra de la creación. Y dentro de esa obra de la creación, el ser humano, con capacidad de vivir en sociedad. De allí que esta proyección que hace de sí, si nos vamos a la persona de Jesús, es la proyección más perfecta de la Trinidad, Dios Padre que envía a su Hijo hacia nosotros y a los pueblos dispersos los reúne. Hace de los dos pueblos uno solo. Y Cristo, que lo que busca es estar en esa intimidad con el Padre continuamente. Y nosotros conocemos tantas afirmaciones de Él. Mi Padre y yo somos uno. Yo no hago nada si no tiene nada que ver con la voluntad de mi Padre. Y así sucesivamente. Y luego la intervención del Espíritu Santo. Este capítulo 16 aquí mencionado de San Juan, versículo 12. Versículo 12 creo que nos ayuda también para que nosotros podamos detenernos un poquito en esta línea. Dice el texto, versículo 12 al 15. Aunque tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, lo guiará a todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado en Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Un texto muy bonito del Evangelio de San Juan, en donde aparecen mencionadas las tres personas divinas. El Espíritu Santo que toma de lo que Él ha dicho y lo revela, y sigue haciendo esta acción en la iglesia para irnos conduciendo hacia la verdad plena. Y este número del documento de Aparecida, número 155, donde nuestros obispos nos invitan a considerar este aspecto de dónde tiene su base, su raíz más profunda, esta comunión. Los discípulos de Jesús están llamados a vivir en comunión con el Padre y con su Hijo muerto y resucitado, en la comunión en el Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad es la fuente, el modelo y la meta del misterio de la Iglesia. Un pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llamada en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. La comunión de los fieles y de las iglesias particulares en el pueblo de Dios se sustenta en la comunión de la Santísima Trinidad. Esa última afirmación diríamos que pues es muy clave en el sentido de que donde tiene su sustento, su base, la comunión de los fieles y de las iglesias particulares en la Santísima Trinidad, ¿verdad? Ahí. De modo que si nosotros queremos fortalecer más esa comunión entre nosotros, necesariamente tenemos que cultivar esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Concluyendo este aspecto, hay que cultivar entonces la relación con el Señor, ¿verdad? Que esto pues todos lo necesitamos, como lo hizo Jesús y como nosotros lo debemos hacer. Cultivando esa relación con Él, vamos a tener el mismo sentir de Él. Y ahora pues en este momento que estamos viviendo, yo creo que Monseñor Romero es modelo en este sentido, ¿verdad? De esa relación que él cultivaba continuamente con el Señor. Monseñor Urioste contaba muchas historias en este sentido. Y el Padre Jesús Delgado también. Y nosotros vemos de que el éxito de Monseñor Romero ha estado en esa relación, o sea que las demás cosas las llevó a cabo desde ahí. Y el reto que yo tengo, y creo que todos tenemos, es que cada vez se vaya haciendo más fuerte esta relación con Cristo, como Él lo dice en estos discursos de despedida: sin mí nada pueden hacer, ¿verdad?
Entonces, esta comunión con Él es importante y que se debe cultivar, no tanto en el sentido como a veces puede suceder, por ejemplo, de aquella piedad que se pueda cultivar, que se pueda tener, pero no conduce a un compromiso, ¿verdad? Sino que la auténtica relación con el Señor siempre nos lanza a los hermanos como a Jesús. La auténtica comunión con su Padre le lanzó a los hermanos a una dedicación completa. Y en el caso de los apóstoles, esa decisión importante que ellos tuvieron que tomar en un determinado momento, cuando vieron de que la solicitud de necesitados o de los pobres era tan grande, llegaron los apóstoles a decir: elijamos a diáconos, a hermanos servidores. Nosotros nos dedicaremos a la predicación y a la oración, dicen ellos, para que ellos se dediquen al servicio de las mesas. Ya sabemos de que cuando estos fueron elegidos, no solo se dedicaron a servir a los pobres, sino que también se dedicaron a predicar. Y de esa manera se ve de que todos estos elementos siempre están íntimamente relacionados. No se puede decir, nosotros vamos a dedicarnos solo a animar a que otros trabajen y nosotros no vamos a trabajar, sino que vamos a animar también trabajando nosotros. Pero no debemos trabajar solo nosotros, sino hacer que también otros trabajen, y esa es la tarea de la animación, ¿verdad?, que debemos hacer. Entonces los elementos van siempre relacionados íntimamente. Me llama la atención también este sentido, ese número 47 de la Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI, que la finalidad de la evangelización es educar en la fe, de tal manera que conduzca a cada cristiano a vivir los sacramentos como verdaderos sacramentos de la fe. Los sacramentos son claves para la vida de la iglesia, ¿verdad? El bautismo, por ejemplo, ¿verdad? Es tan importante el bautismo, y de hecho ahí tiene su raíz todos los derechos y deberes que los laicos tienen dentro de la iglesia, lo trascendente que es el bautismo. Y ahora cada vez hay más personas adultas que no están bautizadas, y que si alguien que anima les preguntara, lo descubriera en primer lugar y les preguntara, lo más seguro es que van a decir: sí, yo quiero bautizarme. Pero probablemente son muchas personas que están como aquel tullido, aquel paralítico a la orilla de la piscina de Bethesda, que no hay nadie que lo tire a la piscina cuando se movía el agua, ¿verdad? Si no había equipos vicariales que están promoviendo el espíritu misionero, probablemente ese tullido se pudriría a la orilla de la piscina, ¿verdad? Como le hubiera pasado a ese hombre, ahí hubiera muerto. Pero había un animador misionero perfecto, que es Jesús, a quien le dieron información, y él pues lo curó. Este aspecto entonces de la vivencia de los sacramentos para nosotros es muy clave en todos los sacramentos, para que efectivamente estemos en esa comunión con la fuente que es Dios nuestro Señor. En el proceder de Jesús, este aspecto de este primer nivel de la comunión con la Santísima Trinidad, pues nos llama poderosamente la atención, solo por poner como referencia ese texto muy famoso del capítulo 10 de San Lucas, que es el envío de los discípulos. Mandó 72 discípulos de 2 en 2 a predicar, de tal manera de que Él actúa así, va involucrando a las personas, se van incorporando, y ellos van descubriendo de que ese mensaje vale la pena llevarlo, y la acción también. Y nos dice, es ese texto precisamente esa manera de proceder de Jesús. Para hacer y obrar como misioneros es necesario vivir una comunión como los apóstoles con Jesús. Ellos formaron una comunidad apostólica, así se le llama al grupo que formó Jesús, comunidad apostólica. Estuvieron en relación con Él, convivieron con Él, permanecieron con Él, le miraban cómo Él vivía, le escuchaban sus predicaciones, y muchas veces les daba instrucciones particulares en privado, cosa que no les decía a las grandes multitudes. A ellos les daba esas enseñanzas particulares. Esta comunión fraterna la aprendieron todos los días en la convivencia con Él. Y para poder llevar a cabo la convivencia se requiere cierto tiempo. Lo que nos dice Hechos 2:42, que quizás todos lo sabemos de memoria, es que uno de los aspectos que practicaban los primeros cristianos era la convivencia, ¿verdad? ¿Y qué es convivir? Estar juntos. Eso es, estar juntos. Eso es convivir, vivir con otros. Y ellos aprendieron
Y luego de esa experiencia, ellos salieron a evangelizar en su nombre conforme al envío y al poder que Él les confió. Texto muy famoso de San Mateo 28, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Los obispos en el documento de Aparecida, número 154, nos dice de ese mismo aspecto, de cómo Jesús al inicio elige a los 12 apóstoles para convivir con ellos en comunión, para favorecer la comunión y evaluar la misión. Jesús les dice, vengan un momento a estar conmigo solos para ver cómo les ha ido. Y ya sabemos qué es lo que ocurrió, que cuando llegaron a ese lugar apartado y solitario, mucha más gente les estaba esperando, y ya no hubo tales de que ellos se sentaran tranquilos para compartir un poco, porque la demanda realmente era asombrosa. De la misma manera se contempla con el grupo de los 72 discípulos. Al parecer el encuentro a solas indica que Jesús quiere hablarles al corazón, y hoy también este encuentro de los discípulos con Jesús en la intimidad es indispensable para alimentar la vida comunitaria y la actividad misionera. ¿Cómo se va a alimentar la vida de comunión si no se crean esos espacios? ¿Y cómo se va a llevar a cabo una verdadera actividad misionera si no tenemos esos espacios para convivir? Los dos aspectos están íntimamente relacionados. A veces hay cosas que tal vez no puedan salir bien porque no nos hemos puesto bien de acuerdo, como puede suceder cuando alguien va a visitar hogares, van 3 juntos a visitar el hogar y no se pusieron de acuerdo, no saben quién hablar primero. Ahí se quedan mudos delante de los demás, ¿verdad? Siempre el ponerse de acuerdo, el estar juntos es importante. La persona de comunión siempre crea comunión, ¿verdad? Diríamos como una conclusión de este primer aspecto. La persona de comunión siempre crea comunión. Por lo tanto, el espíritu de comunión se cultiva, ¿verdad? Cada uno lo debe cultivar. En este sentido, nosotros podríamos preguntarnos, ¿yo soy persona de comunión? ¿Verdad? Porque si somos personas de comunión, creo que poco a poco, aunque tengamos dificultades, pero podemos ir entendiéndonos con los demás, ¿verdad? Poniéndonos en el lugar de los otros. Porque hay personas que tienen una manera de comportarse porque no han tenido tal vez las oportunidades que yo he tenido, no han tenido la formación que yo he recibido, no tuvieron papás como los que yo tuve para que me instruyeran, no tuvieron un ambiente de armonía en la casa donde crecieron, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero este aspecto, diría yo, ¿verdad?, de que esto es clave, ¿verdad?, que nosotros vayamos siendo cada vez cultivándonos más este espíritu de comunión para crear también espacios de comunión. Ustedes conocen a muchas personas que son personas que crean comunión en sus parroquias, en sus vicarías. Y esas personas que crean comunión, pues son personas que se desviven siempre, ¿verdad?, y que atraen a muchos otros. Un segundo nivel entonces con la iglesia, ¿verdad?, el nivel con la Santísima Trinidad, pero también esta comunión con la iglesia, y ahí comunión entre nosotros y también con nuestros pastores. La misión la recibimos en la iglesia, no la recibimos fuera de ella, sino que la recibimos en la iglesia. Por lo tanto, esta misión la debemos cumplir en comunión con la iglesia. Nosotros, me recuerdo que Monseñor Rivera Damas hacía esa síntesis: las sectas crecen dividiéndose, la iglesia católica crece uniéndose. De manera de que nosotros trabajamos para que el reino de Dios se haga fuerte y la iglesia se ensanche, pero no para ella misma, sino para que le dé cabida al reino de Dios, y de esa manera va creciendo la iglesia. Y desde ella entonces vamos como enviados a evangelizar a las gentes en el mundo entero, no solo pensando en lo inmediato, en lo más cercano a nosotros, sino con ese horizonte del mundo entero. Ahí ese número del Hechos de los Apóstoles que ya pues hemos mencionado hace un momento. El documento de Aparecida, el número 159, muy lindo este número 159, que la iglesia como comunidad de amor está llamada a reflejar la gloria del amor de Dios, que es comunión, y así atraer a las personas y a los pueblos hacia Cristo. En el ejercicio de la unidad querida por Jesús, los hombres y mujeres de nuestro tiempo se sienten convocados y recorren la hermosa aventura de la que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea. La iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción. Como Cristo atrae a todo hacia sí, con la fuerza de su amor, la iglesia atrae cuando vive en comunión, pues los discípulos de Jesús serán reconocidos si se aman los unos a los otros como Él nos amó.
esas citas que están allí de San Juan capítulo 13, versículo 34, muy importante. El mundo los conocerá, que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces, esto es muy importante. Y qué bien, antes se cantaba una canción que decía así, qué bien todos unidos, manos con mano en el luchar, qué bien todos hermanos en el sufrir y en el gozar, ¿verdad? Y aquel salmo del Antiguo Testamento que relata de que qué hermoso es ver a los hermanos unidos, qué hermoso es. Conclusión, la armonía de los que trabajamos en la iglesia, tanto con la jerarquía como entre nosotros, es atractivo, ¿verdad? Eso atrae. Y ese número de Aparecida que leíamos, que creo que sí, yo desde que lo leí me llamó mucho la atención y no deja de llamarme la atención, ¿verdad? De cómo la iglesia procede por atracción, ¿verdad? Así. O sea que la iglesia es como un imán. Y nos sentimos bien en la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es el ámbito en donde todos cabemos, distintas maneras de pensar, ¿verdad? Distintas razas. La iglesia, como suelen decir, es variopinta en el sentido de que hay de todas las culturas y nos une el mismo espíritu. Y este aspecto entonces es algo muy importante, la armonía de los que trabajamos en la iglesia, la armonía de los que trabajamos en la iglesia. En eso, claro, tenemos muchos pasos que dar. Y creo que como equipos vicariales ustedes tienen que analizar estas cosas para ir viendo de qué manera nosotros como equipos o como grupos organizados vamos trabajando armónicamente y de esa manera realmente vayamos atrayendo a los demás. Un tercer nivel, concluyendo, diríamos ya es el aspecto que se llama de organización y participación, ¿verdad? Porque la comunión se debe manifestar en la organización, ¿verdad? Debe ser una comunión que debe ser organizada y por lo tanto no solo se queda en la organización, sino también en una participación, en una acción, ¿verdad? Entonces todos esos aspectos están íntimamente relacionados. Aquellos que son muy buenos amigos y se reúnen solo para departir, pero sin embargo de allí no salen proyectos buenos para otros, diríamos de que es una comunión que le falta algo, ¿verdad? Entonces es importante de que ésta se manifieste en una organización y en una organización hay distintos servicios. Así como es necesario de que haya uno que coordine, es necesario, ¿verdad? Y que todos los demás también se involucren y opinen. Con frecuencia ese aspecto a veces en algunos lugares falla, en otros no. Hay gente muy participativa. Hay gente que estando en una reunión y se hace una pregunta, son muy espontáneos al comenzar a opinar o a dar sugerencias. Pero en otros ámbitos a veces no es así. Y esa participación, cuando no existe, hay que cultivarla, hay que promoverla. Y de ahí entonces que si hay equipos animadores, ellos lo pueden promover, pueden diseñar, pueden pensar cómo promover esa participación. La misión entonces es la que renueva nuestra identidad, nos dice ese documento Redentores Missio número 2, que lo escribió el Papa San Juan Pablo II. La misión es la que renueva nuestra identidad cristiana. Este aspecto cada vez lo vamos teniendo nosotros más presente. Quizás antes lo pensábamos poco, pero ahora lo pensamos un poco más y sobre todo porque el Papa Francisco lo está repitiendo continuamente. ¿Cuál es la iglesia que él quiere? Él quiere una iglesia que esté siempre volcada al mundo. Por lo tanto, que esté en misión, eso quiere decir. La misión, pues que se realiza de tantísimas maneras, pero que si no se realiza, entonces la iglesia tiende a envejecer. Pero si la iglesia va cultivando el espíritu misionero, la iglesia no envejece, porque se manifiesta activa aún en aquellas personas que según la edad ya son de avanzada edad, pero sin embargo mantienen un espíritu renovado que involucra a los otros. Y la iglesia entonces así se mantiene viva, nos devuelve nuestro entusiasmo, nos ayuda a superar las dificultades en nuestra comunidad y nos hace participar en la salvación de Jesucristo, porque dificultades siempre van a haber, ¿sabes?
es el caldo de cada día, ¿verdad? Siempre van a haber. Pero si nosotros tenemos un entusiasmo misionero, esas cosas se van a resolver. Siempre le vamos a buscar lado a las cosas, como en ese video que no vimos, donde aparece un obstáculo como una hoja y hay una hormiguita que les va dando indicaciones de cómo hacerlo. Entonces ellas después celebran ese triunfo porque han logrado superar ese obstáculo. Y así es realmente pues en nuestra vida. Se trata entonces de realizar esa organización. Organizar es establecer la estructura necesaria para hacer un uso racional de los recursos que tenemos, ¿verdad? No se trata de complicar las cosas. Por eso se dice establecer la estructura necesaria, ¿verdad? Porque si no, de repente se hacen demasiadas estructuras, nos mantenemos en tantos niveles de estructuras que luego después no alcanza a llegar el aviso hasta el último a quien tendría que llegar. Pero sí es necesaria una estructura básica y a través de la cual entonces se van llevando a cabo las distintas actividades con el fin de poder pues hacer exitosa esa actividad que se vio como necesaria. Para cada cristiano, el mayor mandamiento es permanecer en su amor y servir fraternalmente a las demás personas. El buen discípulo pone en práctica, vive la comunión y cumple la misión. Es discípulo en comunión y hace discípulos desde la comunión misionera, desde ahí. Entonces la pone en práctica en la vida cotidiana. La evangelización ha de ayudar a crecer el reino de Dios, no solo haciendo el anuncio de la buena nueva, promoviendo la vivencia de los valores evangélicos, sino ayudando a formar y a madurar comunidades cristianas vivas. Ahí se realiza la evangelización. Todos esos son elementos de la evangelización, como bien lo sabemos, y cada uno tiene su importancia, pero del que estamos tratando aquí es clave, ayudando a formar y a madurar cristianos vivos. Como diríamos, por ejemplo, en el caso de una persona que le dimos seguimiento en mi parroquia, el día de mañana vamos a comenzar el grupo de personas que se van a preparar para el bautismo en la próxima Pascua, ¿verdad? Con lo que se llama el catecumenado. Y si se hace toda la preparación, pero al final estas personas dicen, no, ya no me quiero bautizar, entonces como que falló algo. No se llegó a coronar lo que se quería coronar. En este caso de lo que es la vida, el trabajo evangelizador, pues se trata de llegar a conformar comunidades cristianas vivas, ¿verdad? En medio del mundo que sean fermento. La iglesia ha sido siempre muy organizada, muy famosa esa comparación que usa San Pablo. Cristo es la cabeza, nosotros todos somos sus miembros. Dentro de la iglesia, los pastores hacen ese servicio de dirigir. Normalmente se suele distinguir en esos tres servicios: guiar, santificar y regir, ¿verdad? Pero en ese servicio los laicos también se involucran y participan colaborando y participando activamente. Los Hechos de los Apóstoles, solo por mencionar lo que en un momento se hace de cómo Pablo sube a Jerusalén, es enviado para solucionar problemas que van surgiendo y así se va creando ese espíritu de comunión. Los problemas siempre se solucionan en comunión. Cada comunidad local debe crear lazos que les vinculan unos a otros para implementar el trabajo eclesialmente, si no se estaría aislado. Este aspecto entonces de crear siempre lazos de comunión, ¿verdad? Buscar cultivar esa fraternidad. Sigamos. Para que el propósito se logre debe haber una vinculación fuerte y convencida. Esa vinculación fuerte para nosotros es la fe y el amor, ¿verdad? Esa vinculación en lo que nos une a nosotros es la fe y el amor. La organización es parte de las áreas de lo que es la pastoral misionera. Junto con la animación, la formación y la cooperación está la comunión. Son las distintas áreas que se deben implementar en la pastoral misionera. Sin ser la más importante, sin embargo, asegura que todo marche bien. La comunión asegura que todo marche bien y que las experiencias sean positivas, sean constructivas. Cada uno entonces debe desempeñar el papel que le corresponde. Este evento, por ejemplo, no se podría llevar a cabo si ustedes no hubieran respondido.
¿De qué hubiera servido una invitación, toda una organización que se hiciera, pero sin embargo ustedes no hubieran venido? Y luego también que todo sea positivo. Necesaria y excelente puede ser una tarea, pero sin organización a veces más afecta que ayuda. Para que el propósito se logre debe haber entonces esta vinculación mutua. Unos criterios para ir concluyendo. ¿Qué resultados esperamos conseguir? ¿Verdad? Es una pregunta importante. ¿Cuáles son los principios o cuáles son los recursos que tenemos? ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar en la organización? Entonces, ese mínimo de organización favorece la misión. Primero, entonces, organizar los programas y las actividades. Como equipos misioneros hay que tener ese programa, una programación anual de actividades. Segundo, organizar los recursos, aprovechar bien lo que tenemos, buscando otros que a lo mejor no tenemos dentro de la comunidad o en otras instancias. Y luego recursos humanos, por ejemplo, siempre en las parroquias, que el párroco esté bien informado o incluso que se haga participar en las actividades, buscando la manera de hacerlo, se puede conseguir. A veces los laicos se quejan de que los párrocos no nos encuentran, o que cuando nos piden algo, pues no podemos porque ya tenemos otras cosas, pero viéndolo anticipadamente se puede lograr que el párroco lo anote y que incluso participe activamente en algo. Y luego también hay seminaristas, a veces hay jóvenes misioneros, hay religiosas, hay que ver entonces de cómo todos esos recursos se tienen en cuenta. Luego, por último, en cuanto a los recursos económicos, naturalmente que aquí es muy importante el hecho de la autofinanciación. Todas las actividades siempre requieren un gasto, ¿verdad? Siempre hay que incurrir, entonces ahí se necesita buscar formas de financiación. A veces con los aportes personales, cuando hay un fondo de solidaridad o así sucesivamente. Si no, pues habrá que ver, tal vez la parroquia cuenta con un fondo para ello. La comunión, ya concluyendo, la comunión misionera es parte esencial entonces de la vida cristiana, del proceso evangelizador y del servicio misionero que hemos de prestar. Entonces, parte esencial. Promover una creciente comunión misionera será, por una parte, signo evangelizador de la comunidad local. Y la comunión y la organización misionera nos ayudarán a promover orgánicamente la pastoral que dinamizará la evangelización universal y asegurará la primavera misionera que Dios quiere que se dé en medio de nosotros.